alfombra roja y me da mucho gusto hacerlo al lado de una poblana que está trabajando fuerte y que es senadora de la República. Nancy, ¿cómo te va? Estoy con la senadora Nancy de la Sierra. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a la orden y como siempre contenta de que me permitas comunicarme con los poblanos. Gracias, Nancy. ¿Cómo va la actividad legislativa en cuanto a tu persona? Pues mira, la verdad es que soy suplente en la sesión permanente, no he asistido como titular en este periodo que arrancó, como bien lo saben, en el mes de mayo. Sin embargo, estuve la semana pasada en lo que fue la declaratoria de la 3 de 3, sin lugar a dudas un avance muy importante, y la celebración el día de ayer de haber sido ya publicada en el diario oficial, y esto indica que de manera inmediata entre en vigor. Y la 3 de 3 representa para las activistas, para las feministas, para aquellos movimientos de mujeres que han luchado tanto en contra de la violencia, una gran lucha hecha realidad que se plasma en la Constitución, porque es una ley constitucional. Y hay que decirlo, no es iniciativa de ningún partido político, es una iniciativa que desde el 2020, por parte de la sociedad civil, se logra presentar, la aprueba en Cámara de Diputados y luego llega al Senado de la República, desafortunadamente con un mal proceso legislativo, pero que por supuesto para nosotros en ese caso no tendrá importancia porque la sustancia de la ley, el contenido de la misma, busca que ningún deudor alimentario, ningún violador o acosador o maltratador físico pueda tener un cargo administrativo o representativo en lo municipal, estatal o federal. Y creo que esto es un gran avance. Hay mucha preocupación por muchos políticos que desafortunadamente deben la pensión alimenticia o no permiten la visita de los hijos a los padres, porque al final la ley tampoco es solo exclusiva para mujeres, cualquier hombre podría apegarse a esta nueva disposición, pero sí es muy importante que entendamos que la política tiene que ir avanzando para generar esta protección política y participación democrática de las mujeres, pero sobre todo que no a través del fuero la gente se esconda para seguir haciendo de las suyas, sobre todo en contra de las mujeres. Oye, Nancy, hablabas hace un momento de que no fue, o sea, el autor de esta 3 de 3, pues no es ningún partido político. Y a mí me queda claro que pues no iba a entrar por partidos políticos. Y yo celebro, aplaudo. Ya tuvimos una mesa redonda la semana pasada en cuanto a la ley vicaria. Y aplaudo de verdad, como aliado de ustedes, de las mujeres, pues estos grandes avances, Nancy. Sin lugar a dudas, Polo, y te digo, esto de que lo hizo tal grupo, lo hace posible a tal otro. A ver, esto no, vuelvo a lo mismo. Los partidos políticos no pueden asumir las grandes luchas sociales que está demostrando las y los mexicanos, como la marcha del INE. La marcha del INE no tiene partido, la defensa del INE no tiene partido, la defensa de la Suprema no tiene partido. Leyes como estas no tiene partido. Es iniciativa de colectivos que unen fuerzas y presionan a tal grado que logran que aprobemos este tipo de leyes que benefician, por supuesto, a la mujer por la desventaja en la que vivimos. Entonces creo que hoy más que nunca tenemos que cerrar filas, tenemos que dejar a un lado las ideologías. Yo sé que vienen tiempos difíciles, tenemos una elección en puerta el próximo domingo, inicia el periodo electoral en septiembre, será un año complicado, pero por otro lado, pues tendremos que cumplir con el mandato de un juez que nos ha vuelto a llamar a acatar el nombramiento del INAI. Entonces tendrá una junta hoy nuestro coordinador en la Jucopo para ver de qué manera resolvemos este asunto que ya es un desacato en el que se encuentra el Senado de la República. Y ha sido por el parte del bloque opositor una constante de transparencia, de aprobemos, y Morena se escuda en que se enlistó el asunto, pero pues si no hubo los votos suficientes, pues ya no es culpa de nadie. No, la ley es clarísima, la ley dice es nombrar. Y nombrar es, haz la votación las veces que sean necesarias con los perfiles que tú creas, que nosotros en esta segunda intención buscamos que fueran perfiles competitivos, los mejores se pusieron en la mesa de Morena y sus aliados, simularon que iríamos a la votación y al final del día no votó ni uno solo por la propuesta que ellos eligieron. Entonces es más bien ya un estire y afloje, un quedar bien con el presidente,
mientras la ley no se cambie, tenemos que cumplirla, porque yo recuerdo perfectamente un 1 de septiembre cómo levanté mi mano y juré defender la Constitución, y si no que el pueblo me reclame, y si no que me juzgue, ¿no? Y la verdad es que pues ellos no están cumpliendo con la ley, no les gusta, prefieren quedar bien con el señor de Palacio en vez de quedar bien con las y los ciudadanos. También se los digo, si no les gusta la ley, cambiémosla, pero hagan una iniciativa. Por lo pronto, el INAI tiene más de un mes y medio retrasado. Mañana te quiero decir que por orden de un juez se van a tratar en el INAI un asunto específico, o sea, no va a haber sesión ordinaria, va a ser un asunto específico y por mandato judicial tendrá que sesionar. Pero esa no es la intención, la verdad es que trabajaban el INAI con mucha transparencia, eran los primeros que rinden cuentas, atienden el 98% de las solicitudes, se resolvía la mayoría, empezó a haber negativa por parte de las dependencias de no querer entregar la información, pero al final hay que conocer la ley y la ley nos obliga a nombrar. Entonces los próximos días serán seguramente de mucha negociación, de mucha atención, pero esperamos que se nos llame a un periodo extraordinario para que el Pleno del Senado pueda ayudar a que se nombre por lo menos uno. Tenemos un retraso de 3 nombramientos en el INAI, de 3 comisionados, y con uno se podría sesionar, pero tendríamos la obligación de nombrar a los 3. Y hay suficientes perfiles que pueden cubrir el cargo y que entonces la transparencia puede ser, como ya lo dijo la Corte, una obligación legal que todos los gobiernos deben transparentar el recurso público de las magnas obras del presidente. Entonces, no es solo eso, es cualquier información que cualquier ciudadano quiera allegarse, el INAI tendrá la obligación no solamente de buscarla a través de las dependencias, sino también de proteger los datos de los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. ¿Crees que se dé, senadora? Se tiene que dar, yo creo que ahí es donde entra la política, ahí es donde entra la negociación. Y nosotros pensamos que ya lo habíamos logrado cuando eh, recordarás, jueves se hizo una sesión en donde pues desafortunadamente enlistaron, no votan a su propuesta, era suya, ¿eh? Nosotros les dijimos a quien quieran, pero tiene que salir. No, sí, sí, perfecto, pues nosotros ponemos. Y ellos escogieron a quien quisieron y tampoco lo votaron, entonces pareciera que no conocen la ley y no quieren cumplir con el mandato. Pero bueno, ya hay una nueva intención de la Jucopo de poder llegar a alguna negociación, pero sacar lo antes posible estos nombramientos y por lo menos uno. Ya si quieren después meter, o como ya lo ha hecho el senador Armenta, una nueva reforma que de manera constitucional le quite atribuciones al INAI y se vayan a la auditoría, bueno, pues ya habría que analizarla. Pero ahorita lo que tenemos es desacato y tenemos que cumplir con la ley. Entonces yo espero que en las próximas horas se pueda lograr. Creo que el diálogo, el acuerdo, esta unidad que México necesita, tenemos que romper con la polarización, Polo. Ya se incendian las calles, los comentarios, las redes sociales, y la verdad es que no podemos vivir en un México dividido. Tenemos que buscar la unidad para poder avanzar. Nancy, el día de hoy llega el Gabinete de Seguridad al Senado de la República. Desafortunadamente, pues no enviaron, según tenemos información, no enviaron la orden del día, no enviaron información. ¿Qué pasa con esto, Nancy? ¿Por qué de esta manera? Pues ese es el problema, que si nosotros acordamos en esta ley que también por una mayoría deciden que se haga una comisión bicameral en donde senadores y diputados hagan el análisis de la información y vayan los autores responsables de la seguridad pública, vaya el general Crescencio Sandoval, vaya el general de la Marina, la propia secretaria de Seguridad Pública, y sean públicas estas reuniones. No tenemos nada que esconder nosotros, pero sí tenemos mucho que cuestionar y ellos tendrán mucho que aclarar, porque este país cada día tiene más militares en las calles y esa estrategia, perdonen que lo repita, pero no está funcionando, porque los delitos, los feminicidios, los desaparecidos siguen siendo el coco de este gobierno y pareciera que quien vive en Palacio no se quiere dar cuenta de lo que está pasando en México y en todos los estados, en cualquier rincón, en aquellos 22 estados donde también gobierna su partido. No es exclusivo de 1 o 2 estados. El tema de violencia y de desapariciones es en todo el país. Entonces hay que llamar a la unidad, hay que jalar para el mismo lado y hay que solicitar que la información sea abierta,
sea pública y tengamos tiempo para el análisis. En ese caso, nuestro compañero Emilio Álvarez y Casa es el integrante de esta comisión y seguramente nos estará reportando en las redes sociales cómo se desarrolla, con qué incidencias, y esperamos que sea con información veraz y no con informes disfrazados de lo que los mexicanos y mexicanas no sentimos en la realidad. Nancy, ¿algún comentario para terminar? Y de verdad te lo digo, te valoro mucho toda la información que nos haces llegar a Factor Radio y por supuesto a la poblanidad. No, hombre, te agradezco a ti, como siempre, para mí es un placer decirles que me sigan en mis redes sociales, que vean mi podcast. La verdad es que he trabajado mucho para los poblanos y lo seguiré haciendo como desde el día 1 y seguiré trabajando intensamente para que sepan que tienen representante en Puebla y tendré que alzar la voz cuando sea necesario y cuando tenga que acompañar, lo haré con mucho gusto también, porque el presidente de México también es mi presidente y eso lo sabemos todas y todos los mexicanos. Así que hay que darle mucho a pugnar por la unidad, por el diálogo y a trabajar en conjunto para sacar adelante este México que hoy más que nunca nos necesita congruentes a quien tenemos una responsabilidad pública. Nancy, gracias, que te vaya muy bien. Órale, mi Polo, gracias a ti, un fuerte abrazo al público. Es la senadora de la República, Nancy de la Sierra, aquí en Factor Radio.